Efesios 4, 17 dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la verdad de Dios y por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad sobre cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Muy bien, vamos a ir a Efesios. Gracias, Mateo, por la lectura que nos has hecho. Me gustaría no comentar todo el texto que ha leído Mateo, sino me gustaría solamente centrarme en los versículos, en los primeros versículos, los versículos del 17 al versículo 21. Y si os parece bien, vamos a leerlo otra vez, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. No sé si os gusta el ajedrez. ¿Hay alguien que le gusta el ajedrez? Bueno, menos mal. Muchas veces hago esta pregunta y soy un bicho raro porque soy el único. Muy bien. Yo aprendí a jugar al ajedrez hace mucho tiempo. Me enseñó mi hermana Noemi cuando era un niño pequeño. Y tampoco he progresado mucho, porque ahora me gana todo el mundo. Soy un pésimo jugador, pero me encanta, me gusta mucho el ajedrez. Y el ajedrez es un juego, no sé, bueno, no, es entre juego y deporte, no se sabe muy bien lo que es, pero es una actividad sumamente didáctica, porque es una guerra entre dos ejércitos. Se desarrolla en un tablero que tiene 64 casillas y un ejército tiene el fin o el propósito de matar al rey del otro ejército. Mientras no hay una muerte de los dos reyes,
de los dos ejércitos, de uno de los dos ejércitos, no se acaba el juego. Siguen jugando. Y entonces hay unas estrategias, cada pieza tiene pues una manera de ser, un movimiento. Es fantástico este juego. Hay un libro muy bueno, no de ajedrez, pero hay un libro muy bueno de Joyce Meyer, ya muy antiguo, que se titula El campo de batalla de nuestra mente. El campo de batalla de nuestra mente. Y en la portada, al menos en la edición que yo tengo, en la portada hay una foto de un tablero de ajedrez con varias fichas que están tumbadas, pero los dos reyes están de pie. Todavía no ha terminado la partida. Hay derrotas de fichas, pero todavía no ha terminado la partida. El rey permanece en pie. Nuestra mente, hermanos y amigos, podemos decir que es como ese tablero de ajedrez. Hay muchas jugadas, hay estrategias, hay luchas, ¿verdad? El contrario intenta ganarnos la partida, tener una buena estrategia para intentar derribar a nuestro rey, para doblegarnos, ¿verdad? Y más o menos es esto, permitidme este ejemplo, lo que vemos aquí en este texto que hemos leído. Hay una lucha, hay una nueva partida. Se está jugando esta partida, ¿entre quién? Entre el cristiano y el mundo. Hay estrategias por los dos bandos. Y esa partida que estamos jugando los cristianos, es una partida muy diferente a las partidas que antes jugábamos cuando no éramos creyentes. ¿Por qué? Porque ahora cuando jugamos esta partida con el mundo, ya sabemos las reglas. Yo cuando era pequeño y me estaba enseñando mi hermana a jugar al ajedrez, no sabía las reglas, no sabía cómo se movía un peón, cómo se movía un caballo, pero cuando me enseñó las reglas ya tenía la oportunidad de poder hacer una estrategia. Bien, ahora el creyente sabe cómo mover sus piezas, ya lo sabe. Sabemos cómo poder vencer las estrategias del contrario, sabemos cómo podemos vencer al contrario. Ahora, mirad, ¿cómo funciona la mente? ¿Cómo funciona la mente? Bueno, yo no soy ni médico ni psicólogo, pero la mente podríamos decir que es un gran procesador de datos. Es igual que nuestro ordenador, allí con el disco duro, y la mente pues desarrolla, procesa todos estos datos. Todo lo que hay en nuestro interior, es decir, nuestras emociones, nuestros sentimientos, las motivaciones, todo esto va a parar a la mente. Pero no solamente la mente recoge lo que hay en nuestro interior, sino también recoge todo lo que hay desde el exterior. Todo lo que nosotros vemos, ahora eso estoy viendo, estoy haciendo un barrido. Bueno, pues mi mente está procesando todo esto, muy rápido, rapidísimo. Pero no solamente lo que vemos, sino lo que oímos, ¿verdad? Todo lo que nuestros sentidos pueden percibir desde el exterior van directamente al disco duro de nuestro ordenador, al disco duro de nuestra mente. Y lo que hace nuestra mente cuando recibe todo lo que hay desde nuestro interior y todo lo que hay desde nuestro exterior, lo que hace es que lo procesa. Empieza ahí a hacer sus cábalas, empieza a procesarlo y nuestra mente nos manda a hacer algo. Por ejemplo, cuando tomamos una decisión, ¿qué es lo que hacemos? Pues hemos procesado antes la información y entonces nuestra mente ha puesto la conclusión y nosotros ejecutamos la decisión. Cuando tenemos una opinión, cuando tenemos una creencia, cuando hacemos algo, cuando tenemos un comportamiento,
¿verdad? Todo esto es el fin de un proceso que ha venido desde el interior a nuestra mente o desde el exterior a nuestra mente, que ha procesado, ha sacado el ticket final para que nosotros podamos ejecutar, que nosotros podamos hacer algo. Muchas veces nuestras acciones parece que no pasan por nuestro cerebro, que hacemos las cosas de manera inconscientemente, pero esto no es así. Todo pasa por aquí, absolutamente todo, aunque creamos que lo que estamos haciendo no ha pasado por nuestra mente, por ese proceso. Me gustaría hablar en esta mañana de 2 puntos que tienen relación con esto. El primer punto es la caída. La caída. Pablo, en el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Pablo está diciendo aquí algo que no podemos obviar, no podemos pasar por alto, y es que todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón viven en un estado mental totalmente depravado. Totalmente depravado. ¿Por qué? Bueno, la razón la tenemos varias páginas y varios siglos antes de que escribiera Pablo estas palabras. Génesis 3, versículos 6 y 7. Sabéis la mayoría, o todos, lo que dice allí en ese texto, pero vamos a leerlo. Génesis 3, versículos 6 y 7. Y dice así: y vio la mujer, esta se refiere a Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice el versículo 6 que Eva vio. Antes hemos dicho que nuestra mente procesa no solamente lo que viene desde nuestro interior, sino lo que viene desde nuestro exterior. Eva vio algo que estaba fuera. Estaba fuera, vio. Y este ver le llevó a codiciar. Le llevó a codiciar. Y esa codicia le llevó a tomar. ¿Veis el progreso? Dios se había hecho a Adán y Eva, evidentemente, sin pecado. Ellos no tenían pecado. Su mente estaba limpia, su corazón estaba limpio, ¿verdad? Vivían en plena inocencia. Sin embargo, la serpiente, que era muy astuta, planteó una estrategia. Y aquí está la estrategia del buen ajedrecista. Una estrategia. Atacó a Eva en el sitio más vulnerable. ¿Y cuál era el sitio más vulnerable? Su mente. Su mente. ¿Y por dónde podía atacar a su mente? Por sus ojos. Vio, Eva vio. La serpiente planteó esta estrategia, ¿y quién ganó esa partida? La serpiente. La serpiente. El pecado entró inmediatamente en Eva y en Adán. Y vemos enseguida las consecuencias, ¿no? Conocieron que estaban desnudos, claro. Empieza no solamente el pudor, sino que empieza la vergüenza, empieza ahí un carrusel de pecados, de consecuencias que fueron terribles. Se empiezan a separar de Dios. Podían haber ido a Dios y haber dicho, bueno, Dios,
tenemos un problema muy grande, a ver cómo solucionamos esto. Resulta que ha venido la serpiente y tal y cual, pero no le contaron nada a Dios. No le contaron nada. Se fueron, se escondieron de Dios, se separaron de Dios. Por tanto, fijaros, qué cosa más simple, qué estrategia más simple, pero el efecto tan grande que causó. Lo que ha hecho el pecado, sobre todo, es desvirtuar las funciones mentales, que antes estaban sanas, perfectas, pero que ahora por culpa del pecado están totalmente desvirtuadas, están dañadas. Adán y Eva no tenían ningún problema en su estado de inocencia, estaban desnudos, no tenían pudor, no tenían vergüenza, ellos hablaban con Dios, no había ninguna clase de obstáculo, ¿verdad? Pero todo esto cambió cuando el pecado entró en sus vidas. ¿Qué pasó? La percepción de lo exterior y la percepción de lo interior cambió por completo. Adán y Eva ya no se conocían a sí mismos, ni siquiera cómo eran. Ya no percibían las cosas de la misma manera. Es decir, lo que ellos percibían desde su interior, esa manera de percibir a Dios, se perdió. Esa manera de percibir a su cónyuge se perdió por completo. Por completo. Su mente ya, cuando percibía todas estas cosas, ya no procesaba bien. Procesaba de una manera equivocada, errónea. Por eso Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 1, que también conocemos muy bien, Pablo hablando a los romanos en el capítulo 1, en el versículo 21 y 23 dice, Romanos 1, 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Aquí entra la mente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo dice, mirad, hay un envanecimiento de vuestros razonamientos. ¿Por qué? Porque vuestra mente está envanecida. Es decir, le faltan piezas, está hueca. Os creéis vuestras propias mentiras. Todo lo que vosotros recibís del exterior hacia vuestra mente, os lo creéis. Pero esto no es así. La consecuencia de este envanecimiento en la mente es que hay una soberbia innata en todo lo que el hombre piensa en contra de Dios. ¿Por qué? Porque cree que tiene la razón. Aunque esos razonamientos vengan de una mente destrozada, de una mente que le faltan la mitad de las piezas. Pero el hombre se lo cree. El incrédulo dice, no, yo tengo la razón. Y yo veo a Dios de esta manera y es que Dios es así porque yo lo veo así. Por eso es interesante, Pablo alude a la mente de aquellos que no tienen a Cristo como mentes vanas, huecas. Es que el interior de la mente del incrédulo está dañado, está incompleto, le faltan piezas. ¿Cómo voy a jugar una partida de ajedrez si el contrario tiene todas las piezas y yo solamente tengo 3 o 4? ¿Puedo ganar la partida? Imposible. Es imposible. Por tanto, la idea aquí es que el que no tiene al Señor en su corazón, en su vida, el que no tiene al Señor, tiene una mente con una maquinaria dañada. Y esa maquinaria no sirve para razonar. Es imposible. Por eso, cuando hablas del Señor al incrédulo, el incrédulo no puede razonar, no lo cree, no lo ve. Es imposible que pueda razonar,
porque tiene una mente vana. Y Pablo sigue diciendo que, mirad, la mente del incrédulo no solo es vana, defectuosa, le faltan piezas, procesa mal, sino que lo que percibe desde el exterior y lo que percibe desde el interior está sometido encima al entenebrecimiento. O sea que está trabajando a oscuras. Vaya noticia. Y esto es muy importante entenderlo porque el pecado lo que ha hecho es que ha distorsionado nuestra manera de percibir todo. La vida, las cosas que pasan, a Dios, de tal manera que cuando llega a nuestra mente ya viene deformado. O sea, viene bien, pero cuando toca ya la mente, ya ahí se malogra todo. Ya pasa deformado. Es como si nos pusiéramos una gafa. No sé si os habéis puesto en los cumpleaños o en mi familia, como somos así, pues nos vestimos y nos ponemos las gafas estas de Bartolo, que son unas gafas así redondas que son de pasta, pero tienen un montón de aumentos. Bueno, cuando ves bien, pero cuando tú te pones las gafas lo ves todo súper mal, distorsionado. Pues es como si nos pusiéramos estas gafas. La realidad es la que es. Todos vosotros sois guapísimos, pero cuando me pongo estas gafas os veo feísimos. Bueno, yo soy más feo todavía con las gafas y sin las gafas. Pero me comprendéis, ¿verdad? La mente empieza a ver ya empezamos mal. Si yo veo mal, ya empezamos mal. Y encima que a mi mente le faltan piezas, pues ya no me digan más. Es que estoy trabajando con la mitad de la maquinaria y encima en la oscuridad. Y el efecto de que la mente esté y funcione en este estado de depravación es el comportamiento. Claro, si mi mente razona mal, todo lo que pasa a mi mente ya viene distorsionado, cuando procesa los datos, pues ya sale, permitidme la expresión, ya sale un churro. Las ideas son un churro. Claro, y luego yo con esas ideas, pues voy a vivir la vida. Hago mis comportamientos, mis decisiones. Esto lo vemos en el versículo 18 y 19, cuando dice, que estoy en Romanos, aquí, versículos 18 y 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Claro. La falta de sensibilidad, la ignorancia espiritual, esto es el comportamiento de alguien que ya ve las cosas distorsionadas y procesa los datos de aquella manera. Se convierte en un ignorante espiritual, se convierte en alguien que ya no tiene ni sensibilidad. La conciencia ya está cauterizada, es decir, se ha vuelto como una piedra. Ya no tiene nada que ver con la conciencia original que tenía Adán y Eva al principio, ¿verdad? En el estado de inocencia. Hay un total desenfreno del pecado. Hay hay una problemática tal que ha calado todo lo que hay dentro de nuestra mente y, por ende, de nuestra vida. ¿Y todo esto debido a qué? A que el pecado ha hecho trizas nuestra mente, lo ha destrozado por completo. Es que ha descompuesto la realidad, ha descompuesto la manera de razonar la verdad, ha descompuesto la manera de ver las cosas de Dios.
Y lo más trágico es que nos ha alejado de lo real. Vivimos en un universo paralelo que no es real, no es auténtico. Por eso una persona que no es creyente no desea conocer a Dios. Es lógico, porque no lo ve imprescindible. No lo ve imprescindible. Dentro de su ignorancia, dentro de la oscuridad, lo ve todo bien. Lo ve todo perfecto. Es decir, su mente no razona como la mente de Adán y Eva antes de conocer el pecado. No. Ellos lo ven tan normal. Juan lo dice de una manera más clara allí en el Evangelio de Juan 3:19, ¿no? Los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y para hacer una obra, para hacer una acción que hemos dicho, que nuestra mente primero tiene que procesar los datos. Evidentemente, cuando un hombre ama más las tinieblas que la luz, quiere decir que su mente está trabajando en esas condiciones lamentables. La razón de que el hombre ame más las tinieblas se refiere a este mundo de pecado y de maldad donde reina el diablo, es porque las acciones, toda su vida, no solamente sus pensamientos están distorsionados y han actuado en consecuencia pues a esa infructuoso razonamiento. Hemos dicho anteriormente que todas las conductas o comportamientos son una consecuencia de una decisión que ha pasado por nuestra mente. Y Pablo dice esto es lo que nos dice aquí en este texto de Efesios. Toda la vida desordenada de un no creyente es por decisiones fatales, por decisiones no acertadas. Y cuando los cristianos lo sabemos muy bien, cuando no andamos por los caminos de Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, la cosa va mal. Quizás a lo mejor tengas mucho dinero y tengas todo, pero la cosa va mal. Tu vida espiritual, aunque parezca que lo de fuera va muy bien, tu vida espiritual está destrozada por completo. Su mente vana y oscura lo que hace es que promueve el pecado, desea más, cada vez más, en vez de aceptar la realidad y la verdad. Vamos más rápido. Hemos visto la caída, pero vamos a ver ahora en segundo lugar la restitución. Hasta ahora Pablo ha estado utilizando el ejemplo de la mente, ¿no? La mente depravada de los incrédulos para ver las consecuencias o las estrategias que ha hecho el pecado en la vida de las personas. Pero también ha utilizado este ejemplo como lo que no debe de hacer un cristiano. Lo que no debe de hacer un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano que ha nacido de nuevo se supone que ya no piensa, ya no actúa como antes de conocer al Señor. Antes teníamos una mente depravada, le faltaban piezas, infructuosa, estaba trabajando ahí en medio de la oscuridad. Pero el nuevo nacimiento nos asegura no solamente un nuevo corazón, sino una nueva mente. Una nueva mente. Una mente que ya no es miope. Ya no me tengo que poner las gafas de Bartolo. Ya no es miope, ya lo veo todo a la perfección. Ya veo la realidad. Si veo que una silla me está obstaculizando el paso, veo que es una silla y ya puedo quitarla y puedo seguir caminando. Ya veo la realidad, ya no me tengo que tropezar por la vida. Ya percibo todo a la perfección. Veo a Dios. Veo las cosas de Dios. Puedo percibir, aunque no a la perfección mientras estemos en este mundo,
pero estoy preparado totalmente. ¿Para qué? Para poder percibir, para poder entender todos los datos que me vienen por un lado y por el otro, desde mi interior y desde mi exterior. Por eso los cristianos, cuando leemos la Biblia, nos habla. Yo, que soy el más torpe del mundo, puedo ver un texto y aunque no lo vea profundamente, pero me está hablando y le puedo sacar enseñanzas, lo que no hacía antes de cuando no conocía al Señor. Por eso Pablo alude a la mente en este versículo 20 y 21, cuando dice: mas vosotros, los creyentes, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo había predicado el Evangelio, fíjate, un montón de veces. Había hecho grupo de discipulado, seguro, y había hecho un montón de cosas. Había enseñado la verdad con mayúscula, allá los efesios. Y ellos no solo habían aprendido cosas acerca de Jesús, porque podemos aprender matemáticas, podemos aprender inglés, aunque a mí no me ha valido de nada, pero porque no llevo muchos años estudiando y no sé absolutamente ni una palabra, pero el aprender va más allá, significa ser enseñado y lo que he aprendido puesto por obra. ¿Acerca de qué? Acerca de Jesús, acerca de su obra, acerca de la salvación. Los efesios habían aplicado, habían aprendido, habían cogido conocimiento con la nueva mente, flamante, habían entendido y la habían puesto por obra. Es cierto que cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva mente para entender su palabra. Pero fijaros, si todo lo que aprendemos, si todo lo que viene a nuestra mente, no lo razonamos, encendemos, lo ponemos en on y lo procesamos y decidimos ponerlo por obra y lo ponemos por obra, todo lo que hayamos aprendido no valdrá para nada. Fijaros, los mismos creyentes estaremos pensando igual que antes cuando no éramos creyentes. Tenemos una mente flamante y resulta que estaremos haciendo lo mismo que cuando nos faltaban piezas. Por tanto, aprender así a Cristo no solo compromete la mente en cuanto a razonar la verdad, sino que compromete también nuestro corazón. Es decir, nuestros sentimientos más profundos, nuestras intenciones, compromete todo. La verdad es que no solamente nuestra mente, sino compromete nuestras manos, compromete todo nuestro cuerpo. Una vez Jesús contó una parábola que me gusta mucho, lo aprendí allí en la escuela dominical hace mucho tiempo. Un hombre prudente edificó una casa sobre una roca y vino la lluvia, el viento, tempestades y la casa no cayó. Estaba edificada sobre una roca. Pero también Jesús nos cuenta que un hombre imprudente, insensato, edificó una casa sobre la arena. La misma casa, posiblemente una casa muy bonita, pero la edificó sobre la arena. Y vinieron vientos, tempestades, igual que el otro, pero esa casa fue totalmente derribada. Dice que fue grande su ruina. ¿Cuál es la aplicación de esta parábola? Bueno, la aplicación es que el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica es como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo he cavado en roca, en piedra, y me he dejado las manos ahí. Es muy duro, pero tiene
un gran final. Y es que lo que edifiques ahí, allí se queda. ¿Verdad? Quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es un hombre prudente, porque ha edificado su vida en la roca. ¿Y quién es esa roca? Cristo. Cristo. Aprender, dice Pablo, así a Cristo, no solamente compromete el aspecto cognitivo, es decir, nuestro aspecto mental de conocimiento, sino que compromete nuestro aspecto experimental. Edificar una casa no es cuestión de ver solo los planos. Con ver los planos no hacen nada. Tendrán los planos mejores del mundo, pero con ver los planos no hacen nada. Te tienes que poner un mono y coger un azahón o un pico y empezar a cavar. Hay que ponerse en marcha. Por eso Pablo, en el versículo 21, alude al oído y alude a la mente. ¿Para luego qué? Para luego pasar a la acción. Para luego pasar a la acción. Dejadme, antes que termine, y descanséis ya de mi voz, dejadme que os diga una cosa. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, escucha bien, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, tu mente está en grave peligro. Tu mente está en grave peligro. Y por consecuencia toda tu vida, lógicamente. Vivir sin tomar en serio a Dios, vivir sin tomar en serio a Cristo Jesús crucificado y su obra redentora en la cruz, es la destrucción eterna de tu alma. Es la destrucción eterna de tu alma. La Biblia nos enseña que hay un tirano, hay un dictador, y este dictador es peor que Lenin o Hitler. Es un dictador que se llama pecado. Y ese tirano, ese dictador, no solo ha destrozado tu mente, no solamente ha hecho trizas tu mente para que no razones bien, sino que encima ese tirano te ha encadenado, te ha puesto una cadena y te ha mandado a la oscuridad. Estás atrapado, totalmente atrapado. Amigo, la vida no es como tú la ves. De verdad te lo digo. La vida no es como tú la ves. No. Porque tú ves a través de una mente destrozada. Esa no es la vida. El pecado te ha deformado la razón, el entendimiento. ¿Y para qué lo ha hecho? Para que oigas mal, para que veas mal, para que razones mal, para que veas todo de manera deforme. Pero esa no es la realidad. Además, fijaros, encima el diablo se ha encargado de ponerte una venda en los ojos. No solamente tienes la mente destrozada, no solamente estás encadenado en una celda oscura, sino que encima el diablo te ha puesto una venda en los ojos para que no veas la luz de Cristo. Y me veo en la necesidad, la palabra de Dios nos dice que si no entregamos nuestra mente inmediatamente a Cristo, si no entregamos nuestra vida a Él, vamos a vivir en la vanidad de nuestra mente, en la oscuridad de nuestra mente, no solamente el tiempo que estemos aquí, sino durante toda nuestra eternidad. Fijaros, esto es terrible. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Menos mal. Gracias, Dios mío. Yo soy la luz del mundo. Y luego dice, el que me sigue no andará en tinieblas. No, sino que tendrá la luz de la vida. El apóstol Pablo nos habla de
de que los no creyentes viven teniendo el entendimiento entenebrecido, razonando de una manera deforme, trabajando en la ignorancia, en la oscuridad, ¿verdad? Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabéis lo que hizo? De alguna manera acercó su mano ahí al lugar donde estabas, en ese sitio de oscuridad, y ¿sabéis lo que hizo? Quitó la venda de nuestros ojos, la venda de nuestra ignorancia, y nos dio su luz. ¿Para qué? Para que le veamos a Él, pero para que le veamos a Él crucificado, llevando nuestro pecado, llevando nuestra mente hecha trizas, llevando nuestras iniquidades, librándonos de ese tirano que nos encadenaba, que nos torturaba en las tinieblas más profundas del abismo. Cristo nos dio su luz. ¿Para qué? Para que le escuchemos, para que le veamos. Ahora tenemos una nueva mente. Si hemos creído en Cristo, tenemos un nuevo corazón, unos nuevos ojos, unos nuevos oídos. Podemos percibir todo lo que tiene relación con Cristo. ¿Para qué? Para aprender así a Cristo. Día a día, todos los días de nuestra vida. Él nos dio un corazón nuevo, pero nos dio ni más ni menos que la mente de Cristo. Yo cuando pienso en esto, me tengo que quitar el sombrero. Tengo la mente de Cristo, es decir, yo puedo percibir, yo puedo sentir, yo puedo comprender lo que Cristo entiende. Qué profundo, ¿verdad? ¿Qué uso estás haciendo de tu mente? Seas creyente o no. ¿Qué uso estás haciendo de tu mente? ¿Quién la está dirigiendo? ¿Estás trabajando en medio de la oscuridad? ¿Te faltan piezas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Quién dirige tu mente? ¿La estrategia del contrario? ¿Quién está dirigiendo tu mente? ¿El pecado? ¿O estás trabajando bajo la luz de Cristo? Mas vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pues que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.